Son las 12:08 tiempo del centro de México. Gracias por continuar con nosotras. Vamos a la gustada sección de El Con Todo. Hablemos de los pendientes que deja la Suprema Corte saliente a esta nueva Suprema Corte que arrancó sesión el día de ayer. Son 1,500 asuntos fiscales, penales y demás que tiene por resolver, más los que vaya atrayendo. Vamos pues con El Con Todo. Ya me andaba inventando una hora, Mon, pero bueno, vámonos con todo. Este texto lo pueden encontrar el día de mañana, pues, justamente en Sin embargo MX, y también parte de videos acá en Sin embargo al aire. Bueno, les decía que la nueva Suprema Corte de Justicia, integrada por 9 ministros y ministras, heredó 1,500 asuntos no resueltos por los ministros salientes, ahora ministros en retiro. Entre ellos, por supuesto, los millonarios adeudos fiscales del magnate Ricardo Salinas Pliego, también el que habíamos hablado en su momento, el adeudo fiscal de Movistar, por una fusión que hizo esta Telefónica española, y también el uso de la prisión preventiva oficiosa. En reuniones previas que tuvieron estos ministros entonces electos antes de tomar el cargo, como vimos el día de ayer, acordaron que van a determinar el turno para resolver los casos, ya no de manera discrecional como se hacía antes de esta corte, sino ahora van a crear un sistema aleatorio automatizado para, digamos, designar el turno de los asuntos pendientes y los que le vayan llegando. Acuérdense que la reforma judicial hoy ya en la Constitución obliga a los nuevos ministros a resolver los casos en un plazo no mayor a 6 meses. Tienen medio año para resolverlo y evitar que pase, por ejemplo, lo del adeudo fiscal de Electra, que el ministro en retiro, Luis María Aguilar, pues decidió archivar en sus asuntos. Platicamos con el analista jurídico Luis Tapia. Él planteó que así como designa pues 6 meses, todavía se tiene que aclarar a partir de cuándo se van a contar estos 6 meses y si sobre todo hay suficientes recursos materiales y humanos para cumplir estos plazos. También pidió a la ciudadanía que se exija a cada ministro y ministra que una vez que se les asigne un asunto, defina cuánto tiempo se va a tardar en presentar su proyecto junto con su equipo. Vamos a escuchar esto que nos dice, porque él asegura que la Corte debe tener criterios públicos y claros sobre cómo ordena la discusión de estos asuntos. La presidencia de la Suprema Corte tiene una facultad discrecional para decidir cómo se resuelven los asuntos y eso tiene que cambiar. Eso se ha dicho desde hace años, que era un problema. Y a mí he criticado mucho a la Corte porque nos publican una lista de sesión y nos cambian el orden de asuntos como si estuviéramos jugando al gato y al ratón. Entonces, lo vimos con prisión preventiva oficiosa. Nos apareció en enero del 2024 y íbamos correteándola y se nos iba yendo lejos. Al final terminó en el 150, creo. Entonces, me parece que la Corte debería tener criterios públicos y claros sobre cómo ordena la discusión de los asuntos, en la medida en que llegan, en la medida, porque hay unos para los que tienen plazos fijos en temas electorales que tienen que resolverse en fechas específicas y uno lo entiende, pero hay otros donde uno no queda claro por qué. Pasó con el tema de los asuntos de militarización de la seguridad cuando la presidencia de Saldívar. Y también se tiene que exigir a cada ministro y ministra que una vez que se le asigna un asunto, cuánto tiempo se va a tardar en presentar un proyecto. Entonces, esos son temas que están, que permiten que cada quien haga su propio ataque e interpretación de cuánto se demora un asunto. Entonces, para que haya claridad para todo el mundo, que se sepa cuáles criterios se utilizan para que la presidencia construya la agenda de casos y que se decida cuánto tiempo tiene cada ministro y ministra para presentar proyectos a partir que se le asignan asuntos. A los tribunales colegiados se les controla muchísimo sobre eso y resulta que la Suprema Corte, el órgano que tiene que estar más vigilado, no. Eso es un asunto que debe estar pendiente. Los nuevos plazos a mí me parecen
incompletos si no hay una claridad sobre a partir de cuándo se cuentan los 6 meses y si no hay suficientes recursos materiales y humanos para cumplir los plazos. Porque ahí lo que dice la reforma constitucional es que si no se termina en el plazo correspondiente, se deberá informar las razones al Tribunal de Disciplina Judicial. O sea, la Corte no está sometida al Tribunal de Disciplina Judicial, para empezar. Eh, y lo que puede pasar en la práctica es que el Tribunal de Disciplina Judicial va a tener miles de oficios de juzgados diciéndole no pude terminar en 6 meses porque no están las pruebas, porque tengo imposibilidad material, porque hay demasiado trabajo, porque las autoridades no han rendido los informes. O sea, hay una gran cantidad de razones por las cuales no se cumplen los plazos. Por acá Dolores Alemán 9462 dice pues que se regresen a terminar los pendientes y que se les suspenda el sueldo hasta que lo hagan como todos los mortales. Pues justamente ayer anunciaban el tema de pues las reducciones salariales y de otras prestaciones lujosas en la corte. Bueno, pues gracias también por comentar acá Enrique Sexto, Mr. Caliban y José Juárez Benítez y demás personajes en este bello chat. Ahora, pues justamente ahí está la exigencia hacia los nuevos ministros, que no solo en este comunicado que dieron a conocer hace unos días antes de tomar el cargo, pues digan que van a ir tratándolos y resolviendo los asuntos de manera aleatoria, sino que cada ministro diga cuánto tiempo se va a tardar pues justamente en presentar este proyecto para que ya se suba al pleno, ahora que ya no hay salas, y se empiece a discutir de manera transparente como prometía. Vamos al primer pendiente, por supuesto, los adeudos fiscales. El Pleno de la Suprema Corte, antes de irse, aprobó a finales de junio la solicitud del SAT y de la Consejería Jurídica de la Presidencia para que se pospusiera hasta septiembre, cuando entrara la nueva Corte, la resolución de 15 asuntos relacionados con impuestos, con deudas de impuestos. Esto por más de 47,000 millones de pesos que pudieran regresar al erario y canalizarse a mejores cosas en educación, salud y demás. De estos 47,000 millones de pesos se incluye los 26,000 millones de pesos que debe Grupo Salinas. Acuérdense que el total de adeudo fiscal de Grupo Salinas, de Salinas Pliego, en todos los tribunales que está litigando, es de 74,000 millones de pesos, pero particularmente a la Corte está litigando 26,000 millones de pesos. Ese es el del magnate. Luego el de la Telefónica Española Movistar debe 4,442 millones de pesos por haberse fusionado con Pegaso hace un par de años. Bueno, les decía que uno de los puntos de la reforma, luego norma judicial, es ya ponerles un plazo específico, 6 meses, no pueden tardarse más en resolver un asunto por lo que sucedió con el adeudo de Electra en el caso de el ministro en retiro Luis María Aguilar. También recientemente la ministra Lenia Batres y la presidenta Claudia Sheinbaum afirmaron que el ahora ministro en retiro Javier Lainez Potisek propuso otorgar una deducción fiscal a la Telefónica, a Movistar, luego de haberse fusionado en 2014 con la empresa Pegaso. Lainez Potisek era el presidente de una de las salas, iban a sesionar y, de acuerdo con la ministra Batres y la propia presidenta, iban a intentar otorgar esta deducción fiscal, pero acuérdense que Lenia Batres, ministra, al pertenecer a esta sala, rompió el quórum, no asistió, entonces se pospuso y se agregó a esta lista de pendientes. Platicando con el analista jurídico Luis Tapia, pues nos comenta que, pues si bien los ricos no pagan impuestos, también se debe tomar en cuenta que no se endurezcan tanto los cobros de impuestos porque perjudicaría a los ciudadanos de a pie que también pagamos impuestos. Me parece que tiene una gran responsabilidad la Suprema Corte de resolver estos asuntos fiscales pronto y bien, eh, respetando la ley, respetando el debido proceso, respetando los precedentes y sabiendo que Salinas Pliego no es el único que paga impuestos. Entonces sería peligroso que se creen precedentes que terminen por afectar a la gente de a pie. Porque, o sea,
Claro, los ricos no pagan impuestos, eso es una realidad, pero si se endurecen las normas fiscales, luego terminan pagando quienes menos tienen posibilidades de defensa, que también hay pago de impuestos y altísimos, ¿no? Digamos, con unas responsabilidades muy altas. Yo creo que el tema debe verse de manera integral y hay que ver si parte del problema es cómo está diseñado nuestro sistema fiscal. Y eso no es tarea de la Corte. O sea, se ha dicho muchísimo que la Corte no legisla. Pues sí, la Corte, hay que revisar cómo está organizado nuestro sistema procesal en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley de Amparo y cómo se utilizan estos recursos. Pero ese no es trabajo de la Corte. Entonces, probablemente tenga que ver desde cómo está organizado nuestro sistema de pago de impuestos. Pero lo que digo es cuidado con una posición dura sobre estos temas que al final deje desprotegida a las personas que menos posibilidades tienen de acudir a los tribunales a defender sus derechos. Al final la gente rica siempre termina encontrando abogados y maneras de utilizar chicanas legales para no pagar impuestos. Entonces, L. Salgado 8637, que pague Salinas sin piedad. Bueno, ante la Corte está litigando 26,000 millones de pesos de los 74,000 millones de pesos que debe, de acuerdo a lo publicado por la Secretaría de Hacienda en una conferencia matutina pese al secreto fiscal. Segundo, gran pendiente de la Suprema Corte es lo de la prisión preventiva oficiosa. Por un lado, el gobierno federal, pues, la utiliza, está en la Constitución, bajo ciertos delitos graves, pero por el otro están bastantes voces, incluyendo a nivel internacional, que alertan de posible riesgo en violación de derechos humanos. Vimos el caso de Vallarta, que estuvo durante años en prisión preventiva. Sobre el asunto de prisión preventiva, el analista jurídico Luis Tapia nos expuso en esta conversación que ya al menos 3 ministras, desde que eran antes en la otra corte y ahora en esta nueva corte, me refiero a la ministra Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, ellas ya han mostrado estar a favor de que la figura de prisión preventiva se mantenga. Su argumento es que pues justamente está en la Constitución y la Corte no legisla. No obstante, también hay que recordar que hay una sentencia, no solo es una opinión, una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que ordena al Congreso mexicano reformar la Constitución sobre prisión preventiva precisamente por el riesgo a la violación de derechos humanos. ¿Qué prevé el analista? Esto fue lo que nos comentó sobre la prisión preventiva oficiosa. si los asuntos sobre prisión preventiva oficiosa se van a resolver con la nueva integración de la Suprema Corte, uno pensaría que le van a dar la razón a la administración y que se va a mantener la prisión preventiva oficiosa. Eso lo digo porque, bueno, al menos ya conocemos cuál es la posición de 3 ministras sobre el tema. 2 ministras ya votando. La ministra Lenia Batres no ha votado sobre estos temas, pero en sus, digamos, comunicaciones públicas ha mostrado que defendería una postura como esta, sobre todo no por entrar al tema en específico, sino lo que dicen es si la prisión preventiva oficiosa está en la Constitución, la Suprema Corte no puede cuestionar lo que dice la Constitución, porque estaríamos legislando. Entonces, punto, ¿no? Digamos, esa es su manera de razonar y eso digamos, le puede dar actuación o seguridad de actuación sobre lo que harán. Esa fue la posición, por ejemplo, de Pérez Dayán respecto a la reforma judicial, ¿no? Él dijo, no puedo yo cuestionar lo que dice la Constitución y eso ya lo he dicho antes, ¿no? Entonces esa será mi posición. Ahora, el problema de eso es que tienen sentencias de la Corte Interamericana que ordenan reformar la Constitución, por un lado, y eso es tarea del Congreso, del poder reformador de la Constitución, pero por otro lado tiene una orden que está dirigida a los poderes judiciales de hacer una cosa que le llaman control de convencionalidad, que básicamente es comparar las normas nacionales con lo que dice un tratado internacional y ver si son compatibles. Eso se llama control de convencionalidad. Y si no son compatibles, tienen que resolver inaplicar las normas nacionales, incluyendo la Constitución. Eso dice la Corte Interamericana. Entonces, ese trabajo es de los juzgados, de las autoridades
en México que hacen ese trabajo, jueces federales y jueces locales. Me preocupa que la Suprema Corte de algún modo valide no cumplir una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Eso en realidad me genera preocupación, pero ciertamente estoy haciendo un ejercicio totalmente de pronóstico, porque no lo sé, ¿no? Al final tenemos malos augurios, pero no lo sabemos. Necesitamos escuchar y ver qué dicen estas personas en sesión, cada una cuando lo vaya a resolver. Me da la impresión que no va a ser pronto, que probablemente no sea prioridad y que haya otras cosas que se vayan a organizar primero, como cómo van a sesionar, cómo van a resolver los asuntos. Hay una promesa muy clara de que habrá una corte itinerante. Seguramente organizarán ese tema de las sesiones en los estados. Tienen que organizar cómo será eso. Lo ha dicho el próximo presidente de la Suprema Corte. Entonces, por ahí creo que vendrá y que esto se convertirá probablemente en algo que no sea prioritario. Y te digo una cosa última. Lo que sí esperaría como mínimo es que al menos limiten la prisión preventiva oficiosa, como es una tendencia que ya venía avanzando. Cuando digo limitar, me refiero a que por lo menos ya se revisa 2 años después. Una cosa que yo esperaría es que se revise antes de los 2 años. Acuer- Acuérdense que también en un con todo hablamos sobre cómo está la situación del sistema penitenciario luego que el secretario de Seguridad Omar García Harfuch reconoció que desde las cárceles estaban todavía extorsionando pues varios de estos personajes narcotraficantes que enviaron a los Estados Unidos, la tuta y demás. Eh, Justo Mon quería resaltar el dato de las personas que no están sentenciadas, es decir, están en prisión preventiva, lo que va a tener que abordar la Corte. Sí, Dul, estos son datos actualizados hasta julio de este cuaderno que se actualiza cada mes de información estadística penitenciaria a nivel nacional. Y esa actualización de julio nos mostraba que 250,455 personas están privadas de la libertad en México y de ellas 86,610 no tienen sentencia. Es decir, están pues ya cumpliendo una condena anticipada porque pues no están sentenciadas y están detenidas, están privadas de la libertad. Es el 34% de estas más de 250,000 personas y ese es pues justamente uno de los pendientes con los que arranca esta nueva Suprema Corte. ¿Es constitucional o no tener a alguien en prisión preventiva? Es lo que va a determinar la Corte. Actualmente está en la Constitución y el gobierno federal está a favor de ello en determinados delitos graves. Bueno, ya por último, quiero compartirles este comunicado de los ministros en ese entonces electos, publicado hace un par de días, porque ahí justamente transparentaron cómo van a distribuirse los más de 1,000 asuntos y los que les vayan decidiendo atraer. Va a emitir acuerdos generales para lograr una mejor distribución de los asuntos. En su caso, incluso los planea remitir a otros tribunales colegiados, tribunales regionales o juzgados de distrito para la mayor prontitud en el despacho. También habla de lo que les había dicho, un sistema automatizado y aleatorio para ver en qué turno van a ir atendiendo los acuerdos y ya no de manera discrecional y a decisión de cada ministro, así como también las audiencias públicas. Esto también es totalmente inédito. Van a realizar audiencias públicas donde pueda participar la ciudadanía, expertos en materias específicas, organizaciones, pueblos y comunidades para expresar sus argumentos. Justamente el analista jurídico Luis Tapia pues nos explicó que antes de la reforma judicial los ministros decidían de manera discrecional si atraían los casos y también el orden de atención en que iban subiendo a las salas o al pleno. La mayoría se atendían en las salas. ¿Cómo puedes acceder o llegar tu caso a la Corte? Pueden presentar controversias o cuestionamientos de leyes, por ejemplo, en este caso la prisión preventiva, ver si es constitucional o no, pero tú como ciudadano no. Tiene que promover estos casos órganos como la CNDH, la Fiscalía General de la República, partidos políticos o si tu amparo como ciudadano
lo presenta ya el juzgado en el que está tu caso a la Corte. Justo nos explica Tapia que una de las nuevas promesas de la Suprema Corte es acercar la ciudadanía a la Corte, pero explicando que la ciudadanía no puede directamente llevar un asunto a este máximo tribunal. Ahí es donde se va a ver qué asuntos sí decide atraer, si verdaderamente la nueva Corte va a ser cercana a los asuntos del día a día que le importan a la ciudadanía. La ciudadanía solamente puede presentar amparos, pero los amparos se presentan ante juzgados de distrito y ante tribunales colegiados. La Corte puede atraer amparos, y ahí sí es donde una persona ciudadana puede terminar ante la Suprema Corte, pero eso no es decisión de la persona, es decisión última de la Corte. Entonces, digamos, el acceso a la Suprema Corte está controlado. Em, una promesa de la Suprema Corte, de quienes le van a integrar, es que estos asuntos que importan en el día a día, por decirlo de algún modo a los ciudadanos de a pie, van a ser la prioridad. Y en la nueva política de atracciones de asuntos es donde se va a notar eso, ¿no? Se va a notar si de verdad van a traer estos asuntos que se relacionan con el derecho a la educación, con el derecho al agua, con el derecho al medio ambiente, con el derecho a la consulta de los pueblos indígenas. Los temas penales siempre son temas del día a día. Bueno, este reportaje, ese texto completo, ya lo van a encontrar ustedes en el portal de Sin embargo MX. Los primeros minutos de este miércoles, Ulises, fue un adelanto de este reportaje que encuentran en el portal.